Bueno, continuando con la revisión del último tema tratado en el curso de nivelación, vamos a ver lo que es el impulso y la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento lineal de un cuerpo se define como el producto de su masa m por su velocidad v. Se representa mediante la letra, el vector p. La cantidad de movimiento es una cantidad vectorial cuya dirección es la del vector velocidad. Las unidades en el SI de la cantidad de movimiento son kilogramos por metro sobre segundo. El impulso. El impulso se define como el producto de la fuerza F por el intervalo de tiempo delta t en el que actúa una fuerza. El impulso es una cantidad vectorial cuya dirección es la misma que de la fuerza. Sus unidades son newtons por segundo en el SI. Si multiplicamos newton por segundo, vamos a obtener kilogramos metros por segundo, que es la misma unidad de la cantidad de movimiento lineal. Justo de eso vamos a hablar ahorita, que es el impulso que causa un cambio en la cantidad de movimiento. El cambio de la cantidad de movimiento producido por un impulso es igual al impulso en magnitud y dirección. De esta manera, si la fuerza constante F actúa durante un tiempo delta t sobre un cuerpo de masa m, su velocidad cambia desde un valor inicial v sub 0 hasta un valor final v sub f. Esto queda representado en estas ecuaciones que se indican aquí. Como ya mencioné anteriormente, sus unidades las mismas que las anteriores. Kilogramo metro por segundo o newton por segundo. La conservación de la cantidad de movimiento lineal. Si la fuerza externa neta que actúa sobre un sistema de objetos es cero, entonces la suma vectorial de las cantidades de movimiento de los objetos permanece constante. Ahora, aplicando esto en colisiones y explosiones, tenemos que la suma vectorial de las cantidades de movimiento justo antes del evento es igual a la sumatoria vectorial de las cantidades de movimiento inmediatamente después del evento. Esto queda representado como la cantidad de movimiento total antes del impacto es igual a la cantidad de movimiento después del impacto. Si aplicamos la fórmula obtenemos esta igualdad, donde si un cuerpo con masa 1 viene con una velocidad v1 y otro cuerpo con masa 2 viene con una velocidad u2, impactan. Después del choque vamos a tener un cuerpo que en estas condiciones conserva su masa y de igual manera el cuerpo 2, pero sus velocidades han cambiado. Ahora tenemos una velocidad v sub 1 y una velocidad v sub 2. Para efectos de explicar este tema vamos a tratar a la velocidad como u a la velocidad antes del impacto y como v la velocidad después del impacto, para no confundirnos. Ahora, cuando tenemos choques, tenemos unas condiciones que son una condición perfectamente elástica o una colisión perfectamente plástica. ¿Cuándo ocurre esto? Una colisión perfectamente elástica es cuando los objetos chocan y rebotan, mientras que una colisión perfectamente plástica es cuando los objetos chocan y se quedan pegados y se pueden seguir moviendo en una misma dirección. Para hablar acerca de esto también tenemos que topar el tema del coeficiente de restitución. Para cualquier colisión entre dos cuerpos en la que los cuerpos se mueven solo a lo largo de una línea recta, por ejemplo el eje X, el coeficiente de restitución está definido por un número y viene dado por esta fórmula. El coeficiente de restitución es igual a la velocidad del cuerpo 2 después del impacto menos la velocidad del cuerpo 1 después del impacto sobre la velocidad del
cuerpo 2 antes del impacto menos la velocidad del cuerpo 1, perdón, antes del impacto. Entonces, como dije, hay estos dos tipos, choque elástico y choque plástico. Choque elástico es cuando choque rebota y su coeficiente es igual a 1. Choque plástico cuando chocan y se mantienen pegados los cuerpos. También existe un tercer caso que es un choque inelástico o semiplástico, que es cuando el coeficiente de restitución se encuentra entre un valor entre 0 y 1, o sea, sin incluir estos extremos. Pero para este estudio vamos a hablar solo de los choques elásticos y plásticos. Muy bien, ahora vamos a realizar un ejercicio de aplicación. Bueno, 12. Este es el primero. Vamos a ver qué dice. Dice, una bala de 8 kilogramos se dispara horizontalmente hacia el interior de un cubo de madera de 9 kilogramos, que está en reposo y se clava en él. Y puede moverse libremente, dice que puede moverse libremente, adquiere una velocidad de 40 centímetros sobre segundos después del impacto. Encuentre la velocidad inicial de la bala. Veamos qué nos dice el problema. Nos dice que después del impacto la bala va a permanecer dentro del cuerpo de madera de 9 kilogramos. Por lo tanto, este es un choque perfectamente plástico. Debido a que sus masas se mantienen unidas y estos se mantienen moviendo en una misma dirección, hablamos de un choque plástico. Para un choque plástico, como vimos en la diapositiva anterior, debemos aplicar la siguiente fórmula. Tenemos la fórmula de conservación de la cantidad de movimiento lineal. Tenemos que la masa 1 por la velocidad antes del choque más la masa 2 por la velocidad del objeto 2, en este caso el bloque de madera, es igual a la suma de las masas tanto de la bala como del cuerpo de madera por la velocidad que adquieren ambas después de la colisión del choque. Entonces reemplazamos los datos que nos da el problema. Tenemos una masa de 8 gramos transformado en kilogramos, sería una masa de 0.008 kilogramos multiplicado por la velocidad de la bala antes del impacto más la masa del cuerpo 2, que al estar en reposo tiene una velocidad U sub 2 igual a 0 antes del impacto. Esto es igual a la suma de sus dos masas, tanto de la bala como la del bloque de madera, por la velocidad que adquieren después del choque, que es igual a 0.40 centímetros por segundo. Si transformamos es 40 centímetros por segundo. Si transformamos a metros por segundo, vamos a obtener 0.40. Realizando las operaciones debidas, despejando, obtenemos que la velocidad U sub 1, la velocidad de la bala al inicio, va a ser igual a 450.4 metros por segundo, que es igual a 0.45 kilómetros por segundo. Es una velocidad extremadamente alta. Ahora vamos a ver el ejemplo de aplicación 2. Bueno, ahora vamos a realizar la revisión del segundo ejercicio. El ejercicio dice: una pelota de 50 kilogramos de masa que se dirigía hacia el este con velocidad 2 metros por segundo choca contra otra de 40 kilogramos de masa que se dirigía hacia el oeste con velocidad 3 metros por segundo durante 0.3 segundos. Si el choque es perfectamente elástico, ¿cuál es la velocidad final de cada pelota y cuál es la fuerza que aplica la primera pelota sobre la segunda? Para resolver la primera parte del ejercicio vamos a empezar aplicando la ecuación de la conservación de la cantidad de movimiento. De acuerdo a los datos del problema, tenemos que la cantidad de movimiento de las pelotas antes del choque va a ser igual a la cantidad de movimiento de las pelotas después del choque. Por lo tanto, tenemos que la masa de la pelota 1
igual a 50 kilogramos por la velocidad de la pelota 1 antes del choque, que es 2 metros por segundo, más la masa del segundo cuerpo, 40 kilogramos, por la velocidad de la segunda pelota, que es menos 3 metros por segundo, el signo es negativo debido a que se dirige en sentido contrario, así como lo indica en el problema. Mientras que el 1 va al este, tomamos sentido positivo para la pelota 1, que es 2 metros. Para esta, como dice que se dirige al oeste, le hemos tomado el signo negativo. Bueno, esto dice que va a ser igual a 50, la masa la primera pelota, por la velocidad 1, que es la velocidad de la pelota después del choque que desconocemos, más 40, la velocidad de la segunda pelota, por la velocidad sub 2, que es igual a la velocidad de la pelota 2 después del choque que también desconocemos. Entonces, realizando sumatoria y multiplicación, nos queda la ecuación menos 20 es igual a 50b sub 1 más 40b sub 2. Y tenemos una primera ecuación. Necesitamos otra para poder resolver y hallar las variables b sub 1 o b sub 2. El problema también nos da la condición de que es un choque perfectamente elástico. Por lo tanto, si aplicamos la fórmula del coeficiente de restitución, donde E es igual a 1 por ser un choque perfectamente elástico, tenemos que 1, debido a la condición del problema, es igual a b sub 2 menos b sub 1, las velocidades de las pelotas después, la diferencia de la velocidad de las pelotas después del choque, sobre las velocidades de las pelotas antes del choque, que es 3 menos 2. Entonces obtenemos una ecuación 2 ya despejando igual a b sub 2 igual a 1 más b sub 1. Entonces si reemplazamos la ecuación número 2 obtenida del coeficiente de restitución en la ecuación 1 que se obtiene de la igualdad de la conservación de cantidad de movimiento, y operando obtenemos una velocidad v sub 1 de la primera pelota después del choque igual a menos 0.66 metros por segundo y la velocidad sub 2 de 0.33 metros por segundo. Aquí vemos que las velocidades tanto de la pelota 1 como la velocidad de la pelota 2 han cambiado de signo en relación a sus velocidades iniciales, las cuales tenían el signo contrario, de acuerdo a lo indicado en el problema. Ahora vamos a responder la pregunta número 2, que dice: ¿cuál es la fuerza que aplica la primera pelota sobre la segunda? Para resolver esto utilizamos la fórmula del impulso igual a la conservación de la cantidad de movimiento. Y esto nos dice que la fuerza de la pelota 1 aplicada en la pelota 2 por el intervalo de tiempo va a ser igual a la conservación de la cantidad de movimiento de la pelota sub 2. Entonces, aplicando los datos que nos da el problema, tenemos que la fuerza de la pelota 1 sobre el objeto 2 por el intervalo de tiempo que nos dice que es 0.3 segundos, el que se mantienen pegadas ambas pelotas, va a ser igual a la masa 2, la masa de la pelota sub 2, por su diferencia de velocidades antes y después del impacto. Como ya vimos, las velocidades después del impacto es de 0.33 metros por segundo menos la velocidad antes del impacto, que es menos 3, perdón, menos 0.33 de la velocidad después del impacto, menos su velocidad antes del impacto. Entonces, esto operando nos da una fuerza de la pelota 1 sobre la pelota 2
igual a 444.44 newtons. Bueno, esta ha sido la revisión del tema impulso y cantidad de movimiento. Espero que les sea de ayuda y les deseo muchos éxitos a todos. Muchas gracias.